Bueno, muy bien, buenos días, iglesia, qué lindo tiempo. Ahí los niños se ponen de acuerdo, van para su clase. Muy bienvenidos cada uno de ustedes en este comienzo del mes de marzo, enfocados en la misión. Este es nuestro enfoque comenzando este mes, por eso que tenemos mucha actividad a lo largo de este mes. Ya se van a ir enterando mediante las redes, la información que le va a llegar a cada uno de ustedes, los contactos. Si usted no tiene, si es que no tenemos el contacto o está de visita y está de alguna manera llegando a nuestra congregación, puede dejar su contacto allí a los sugieres, que ellos van a estar tomando nota. Así le llega toda la información de la tarea que venimos realizando como iglesia. Bueno, aquí arriba tenemos enviados, ¿sí?, que es el lema de lo que va a ser este mes misionero. Y aquí el texto, Juan 20:21. Ese pasaje seguramente lo conocés, porque es el Señor Jesús resucitado cuando Él le comparte a los suyos, diciéndoles: así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Así como el Padre me ha enviado, dijo nuestro Señor, así también yo los envío. Y nosotros como iglesia, los discípulos de Jesucristo, hemos recibido este encargo, ¿sí?, de expandir, de compartir el Evangelio desde el lugar donde nos encontramos hacia todos los términos de la tierra. Y vos, que sos un hijo, una hija de Dios, nosotros como congregación tenemos esta responsabilidad y nuestro enfoque en este año es misionero. Por eso que podemos hacer misiones de distintas maneras. Las misiones se hacen orando, que es el tema que vamos a estar abordando en esta mañana. Así que acompáñame a un primer pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Mantené allí la Biblia abierta, que ahora a continuación vamos a leer algunos textos de allí. Pero hoy más que nunca, mis amados hermanos, la iglesia, nosotros estamos llamados a la oración. La oración es tan importante, no te voy a hablar tanto en sí mismo qué es la oración, porque a estas alturas creo que todos sabemos de qué se trata, que es nuestro diálogo, nuestra comunicación, ese medio tan importante para poder llegar al Señor. Vos y yo sabemos por infinidades de pasajes de la palabra de Dios, de tantos textos que nos invitan a que acudamos al trono de la gracia de Dios y que el Señor siempre Él está atento a nuestra oración para escucharnos, para respondernos. Y misiones se hace orando. Y este es un llamado, el llamado a la oración para nosotros en esta mañana, que quiera Dios, y es mi oración, que pueda llegar a tu corazón y hoy te puedas volver a comprometerte a orar. Seguro lo estás haciendo, pero en un compromiso específico por la obra misionera, para que los obreros que están en distintos lugares llevando la palabra de Dios, ellos puedan ser acompañados, sostenidos, fortalecidos, mediante el apoyo y el respaldo de una iglesia que ora, una iglesia que ora. Por eso que cuando pensamos en el llamado a la oración, una pregunta que nos hacemos antes de entrar en el texto: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué tiempo le estás dedicando a la oración personal, la oración privada? ¿Qué tiempo le estás dedicando a la oración en familia, la oración congregacional con tus hermanos en la fe? El llamado a la oración. Hay tantas referencias de distintos lugares y del islamismo, el mundo musulmán, como ellos, si bien de una forma tan religiosa, tan categórica, ellos son despertados cada mañana en la madrugada en lo que se refiere la llamada
a la oración. Escuchá con atención, porque son llamados. El llamado a la oración del pueblo musulmán, donde ellos quieran estar, en cualquier lugar del planeta, y ya tienen fijados tiempos de oración para orar a su Dios. Nosotros, en la palabra de Dios, tenemos el llamado a la oración por Jesús. Ahora leemos el pasaje de oración. Lucas 10:1 dice de esta manera: después de esto, el Señor eligió a otros 72 y de 2 en 2 los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Les dijo: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Verso 3 no está en la pantalla, pero escuche con atención. Y ustedes pónganse en camino. Aquí nosotros en el capítulo 10 tenemos el desarrollo del ministerio público de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús, que nos está indicando a nosotros el camino, como cuando lo hizo por primera vez a aquellos que fue escogiendo y eligiendo para que lo siguieran, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Es interesante que cuando Jesús, al estar acompañando a las multitudes, a tantas personas, Él iba viendo las necesidades emocionales, físicas y las necesidades espirituales, y Él, como lo va a describir en otros pasajes, Él observaba a las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, con tanta necesidad de ayuda. ¿Y qué hizo el Señor? Él nos da un claro ejemplo a seguir cada uno de nosotros, que tiene que ver con la oración. Por eso que Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha, la cosecha es muy grande. Hay que pedirle al Padre que envíe obreros a su mies. Entonces ahí viene el mandato. Por tanto, pidan, por tanto, rueguen, por tanto, pónganse en camino, porque Jesús mismo, que es el ejemplo de una vida en total dependencia con su Padre, donde Él oraba permanentemente para que el Padre lo guiara en todo, porque Él estaba siempre bajo la voluntad de su Padre, y todo lo que Él hizo, ¿sí?, fue dirigido en oración por su Padre Celestial. Dios el Padre guiando a su Hijo, y su Hijo en total dependencia en la oración. Por eso que si Jesús mismo, Él de alguna manera permanentemente, lo vemos en los evangelios, cómo Él se iba a lugares apartes para poder buscar la presencia del Padre, de su Padre, cuanto más nosotros debemos de entender la importancia que tiene la oración. Jesús mismo sabía en este capítulo todo lo que iba a acontecerles en el camino. Claro que los discípulos que iban a ir de 2 en 2, iban a ir a lugares, ¿no es cierto?, muy difíciles, muy complejos, con mucha necesidad. Él los enviaba como ovejas en medio de lobos, y la oración a ellos les iba a ayudar para poder discernir las situaciones, los momentos, para poder llegar a aquellos hogares, aquellas casas de paz, donde ellos iban a pronunciar la bendición, la paz sea sobre sus vidas. Ellos iban a ir por el camino y el Señor iba a dirigir sus vidas para obrar sanidades, milagros, maravillas, pero ellos debían de ir ungidos por la oración, por la comunión personal que ellos debían de tener con el Padre Celestial. Por eso que la oración es tan importante en este capítulo 10, que Lucas nos comparte aquí la historia y el desarrollo del ministerio del Señor. Por eso que cuando Jesús, el Señor, dice:
en el versículo que tenemos en la pantalla: por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. El Señor los manda en primer lugar a la oración. La oración. No podemos hacer absolutamente nada en la misión si no buscamos el rostro del Padre, si no buscamos de la presencia de Dios para que nos guíe, para que ilumine nuestras mentes, para que nos dirija por el camino en que debemos de andar. Necesitamos oración para poder discernir situaciones, lugares, momentos para evangelizar, para compartir la palabra, aún para esos tiempos espontáneos donde el Señor nos presenta oportunidad de predicar el Evangelio. Es la oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, la que nos va a dirigir a hablarle a la gente de alguna manera, de una forma más efectiva, y poder ser testigos del Señor Jesucristo. Es evidente que en este pasaje de Lucas, como en todo el Evangelio, porque el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios que más habla de la oración, donde se nos estimula, donde se nos anima a que no descuides este medio tan importante que Dios nos ha dejado a vos y a mí, para que nos acerquemos al Padre, para que nos demos cuenta que misiones se hace orando. Otro pasaje que encontramos en la palabra de Dios siguiente está en Lucas capítulo 11, si lo buscás allí en el versículo 9, dice Jesús el Señor, Lucas 11, 9, así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Nos quedamos ahí en el verso 9, vamos de nuevo. Jesús el Señor dice, así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Cómo estás con la oración? ¿Estás golpeando insistentemente? ¿Estás golpeando insistentemente delante del trono de Dios? Aquí tenemos una promesa de Jesús mismo que nos habla de la oración, y Él nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el verso 10 dice de esta manera, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Esto lo menciona Jesús cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque claro, veían a Juan el Bautista, que los discípulos de Juan el Bautista lo seguían y lo vieron cómo oraba. Y claro, Jesús mantenía esa oración íntima con su Padre, se ponía a distancia. Decía, hay pocos momentos registrados, ¿verdad? Hay algunos cuando Jesús ora a su Padre que están registrados. Pero ellos querían aprender de Jesús la oración. Entonces, Él en el capítulo 11, el evangelista, Él nos va a poner ejemplos tan claros, ¿no? Cuando Jesús dijo de esta manera, si tu hijo te pide pan, ¿qué le vas a dar? ¿Una piedra? O si te pide algo de comer, ¿le vas a dar una serpiente? Es decir, y nosotros, hermanos, somos hijos del Padre. Y a veces nosotros, muchas veces dejamos la oración a un costado porque debemos reconocer que tenemos mucha información sobre la oración, pero poca práctica en la oración. No sé cómo está tu vida de oración personal. No sé cuántas veces te apartás de manera privada en tu hogar, con tu familia. Es decir, en los distintos lugares por donde andamos, cuántas veces de alguna manera tomás este recurso importante que es la oración. Porque el capítulo 11 de Lucas termina diciendo Jesús así, de esta manera, si ustedes que son malos, hablando de los padres, tomando un ejemplo, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial
te dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, a quienes se lo pidan. ¿Recordás, pensando en la oración y enfocados en la misma, cuando Jesús comparte aquella enseñanza hablando de esa viuda que permanentemente iba a ese juez injusto, contó Jesús, pero que iba tan recurrentemente insistiendo por su causa, por su situación? Y Jesús dijo, esa mujer, esa viuda que insistentemente va al juez injusto, porque va tantas veces, ¿cómo no la va a atender? Y hermano, cuánto más nuestro Padre Celestial. Por eso de que estamos en esta mañana aquí, para que nosotros reflexionemos en cuanto a nuestra vida de oración, nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Es decir, porque si estamos haciendo misión o si vamos a hacer misión, debemos de recurrir a esta arma poderosa que el Padre nos ha dado, que es la oración personal, la oración familiar, la oración congregacional. Por eso habíamos anunciado en las redes que la oración no necesita ni de visas ni pasaporte, solo un corazón dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. La oración, Romina, siguiente, la oración no necesita ni de pasaportes, ni de visas, ¿sí?, ni del proyector siquiera, cuando se traba. Pero bueno, no importa, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque los oídos del Padre están atentos, dice la palabra de Dios, al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos. Y vos y yo estamos llamados, ¿sí?, también a poder acercarnos con esta confianza al trono de Dios, para orar, para clamar, para interceder, para luchar en oración. Jesús mismo lo utilizaba permanentemente en su ministerio, en su vida en general. Cuando hizo los milagros, el repartimiento del pan, cuando daba gracias, la multiplicación del pan y los peces, frente a tantos temas de salud que la gente requería, el Señor se encomendaba en oración, estaba en permanente comunión con el Padre. Cuando Lázaro estaba en el sepulcro, 4 días de fallecido, él dijo, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. La confianza, la fe del Hijo de Dios en su Padre, y utilizando la oración como vos y yo. Por eso que la oración de fe en Cristo Jesús y en la voluntad de Él mueve montañas. Y debemos de creerle al Señor, y debemos de acudir más a la oración, más a la presencia del Padre, más a la presencia del Padre, porque Él escucha nuestra oración. El Hijo mismo, en estos momentos, hoy, domingo 6 de marzo del 2022, ¿qué está haciendo? Según Hebreos 7:25, dice que Él intercede por nosotros. Dice que Él intercede por nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida? Dice que intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir. ¿No te ha pasado que a veces te faltan las palabras? Empezás a balbucear, a decir un par de frases, a veces se te vuelve tan repetitivo muchas veces y no sabés qué decir, no sabés qué pedir, como conviene, va a decir Pablo. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Yo interpreto que el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿sí?, que entiende lo que hay en mi corazón, ¿sí?, traduce de alguna manera la intención, el deseo, la voluntad del Padre, conforme de alguna manera, conforme a la voluntad del Padre, lo que yo estoy pensando, sintiendo, esperando, y llega al trono de Dios, hermano. Y el Espíritu Santo nos ayuda también en la oración. La iglesia primitiva se quedó allí a recibir el Espíritu Santo. Conocés todo el desarrollo de los hechos, y que Jesús nos los mandó enseguida a la misión. Digo, vayan a orar, porque van a recibir el poder del Espíritu Santo. Porque para dar testimonio, para hablar de Jesucristo, ¿sí?, no para dar información, para hablar
en el Espíritu de Jesucristo, dar testimonio de Él, necesitamos la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. La oración es fundamental. Y ellos no se movieron de Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hemos recibido el Espíritu Santo, por supuesto, desde el momento que hemos creído en Jesús. Pero no tenemos que descuidar la importancia de la oración. La oración, venir al Padre en oración para clamarle a Él, para clamarle al Señor. Es interesante, les voy a leer una historia, no sé si podés pasarlo, que una información, una reunión de oración que duró 100 años, 100 años. Sacá la cuenta, miércoles de 20 a 21. Esta duró 100 años, te lo leo. Los moravos empezaron una reunión de oración en 1727, duró 100 años. Esta comunidad pequeña envió más de 300 misioneros en ese tiempo. Todos los niños formaron parte de un extraordinario impulso del Espíritu y pasaron toda la noche en oración. Desde ese momento, una constante obra de Dios estaba sucediendo en las mentes de los niños en ambos lugares. No hay palabras que expresen la poderosa operación del Espíritu Santo sobre estos niños, cuyas vidas fueron transformadas, dice la historia de los movimientos de la religión, pensando en los moravos, siglo XVII, ¿sí? Es decir, el poder de Dios actuando mediante su pueblo, su iglesia, mediante la oración, los niños que fueron conmovidos y transformados por el poder de Dios. Por eso que es tan importante la oración. Vamos a otro pasaje, por favor, Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18, por favor. Allí nos encontramos concluyendo esta carta al apóstol Pablo, y él está hablando muchos temas, pero cuando va finalizando la carta, él habla de la batalla espiritual que nosotros nos estamos encontrando. Es una batalla espiritual, hermano. La vida misma es una batalla. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros justamente para que estemos bien firmes en las filas de Dios como discípulos de Jesucristo, llevando la palabra de Dios a tiempo, fuera de tiempo, ¿sí? Y nos dice el apóstol Pablo en todo este contexto que sostenemos una lucha, hay una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás, él sabe que falta poco tiempo, ¿sí?, para su fin. Satanás está vencido, el diablo está vencido. Y nosotros estamos del lado del vencedor, de Jesucristo, del Señor. Pero nos dice la palabra de Dios que hay una batalla espiritual. Esto es lo que nos dice, no podemos estar de brazos cruzados. Y el elemento fundamental que Pablo señala y subraya, reitera en el versículo 18, es la oración. Y él dice de esta manera: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos, por todos los cristianos, por todo varón, por toda mujer, por los misioneros, por los obreros que están en el campo, acá en la ciudad, en la provincia, en el país, en el extranjero, donde están. ¿Quién tiene esta responsabilidad? Nosotros, la iglesia, una iglesia que ora, una iglesia que busca la presencia de Dios, que estamos en pie de guerra, orando, clamando, ¿sí?, extendiendo el evangelio. Por eso dice Pablo acá: oren en todo tiempo, oren con toda oración y súplica. No necesariamente, ¿sabés?, que tenemos que meternos en el cuarto privado, sino en las 24 horas del día podemos estar elevando oraciones, ¿sí? Cuando estamos en el trabajo, un pensamiento: Padre, te pido por esto, por aquello, gracias. Es decir, las oraciones flecha que muchas veces decimos, que enviamos a la presencia de Dios mientras vamos caminando, mientras estamos en los distintos lugares, en cualquier lugar donde nos encontramos, ¿verdad?
Pero te digo esto, no estamos de vacaciones, estamos en pie de guerra, estamos sosteniendo una lucha, una batalla espiritual. Por eso que esto es urgente, el tema de la oración para hacer misiones. Y dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu, en el contexto de Efesios y de toda la Biblia, es orar con la palabra. Es la palabra de Dios, la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, que yo la utilizo cuando oro, que a veces no me salen las propias palabras que les quiero expresar al Señor. Entonces abro la palabra, leo los salmos y entro en ese camino leyendo salmos, leyendo distintas partes de la palabra, Isaías, Jeremías, distintos sectores que llenan mi corazón y se los expreso como si yo fuera Isaías, como si yo fuera David. Y las oraciones de los salmos y las distintas partes las hago mías, porque toda la palabra es para nuestra edificación, para nuestra bendición. Y entonces dice, oren en todo tiempo, lo dice el apóstol Pablo. Y el siguiente versículo, el 19, él dice, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Fíjate que Pablo le dice a la iglesia, hermanos, oren por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra, para dar a conocer el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio no es algo que está oculto a nosotros, es el misterio revelado que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, que en la cruz del Calvario Jesús, el Hijo de Dios, murió para salvarnos, para redimirnos, para libertarnos, resucitando al tercer día, y que hay en su nombre perdón de pecados y vida eterna. El misterio revelado que ha sido manifestado a nosotros mediante el Evangelio, mediante la palabra, y lo tenemos acá. Dice Pablo en el siguiente versículo, del cual, de este Evangelio, soy embajador en cadenas. Estaba preso Pablo, pero él les pide, oren, pidan, rueguen, clamen, intercedan, pónganse delante de Dios a clamar. Dice, para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Hermanos, creo que en este punto nosotros, por favor Romina, tenemos que recuperar el valor de la oración intercesora. Debemos recuperar el valor de la oración intercesora. Podríamos pasarnos el día hablando de la oración. ¿Y cuántos tipos de oración conocemos? ¿Verdad? ¿Qué conocés? La oración de súplica, de clamor, la oración de favor, la oración de ruego, la oración conversacional. Pedir delante de Dios, meditar en la palabra de Dios, también es orar, presentar los temas delante del Señor, aún quejarnos delante del Señor, porque cuando vas a los salmos te encontrás con David y los autores de los salmos que te abren el corazón, que se quejan delante de Dios, porque esto, porque aquello, estoy angustiado, ¿hasta cuándo, Señor? Son oraciones de gente que no tenía todas las respuestas, ni ellos tenían todas las respuestas y nosotros tampoco. Nosotros muchas veces formulamos respuestas evangelicaloides de alguna manera, diciendo esto, lo otro, parece como que somos un libro abierto dando respuesta para todo el mundo y no las tenemos. Y debemos reconocer en esta mañana que no sabemos pedir como conviene y que debemos de pedirle al Señor que nos ayude en nuestras debilidades, que nos ayude en un proceso a disfrutar de su presencia y a seguir conociéndolo y conocer más y más este tema de la oración, para volverme una persona de oración, una persona que clama delante de Dios, que lo busca al Señor con todo corazón. Por eso que en este mes de misiones, la oración es nuestro privilegio. Misiones se hace orando.
como decíamos hoy, mucha información. Yo tengo libros de oración, seguramente tantos libros que tenés de autores diversos que hablen sobre la oración. Mucha información, poca práctica de oración. ¿Qué es de tu vida de oración? ¿Qué es de tu encuentro en oración como iglesia? Cuando nosotros los días miércoles estamos acá, hay tanto espacio para venir, para presentar delante de Dios, para clamar juntos como iglesia delante de Dios. Es tan interesante ver en el libro de los Hechos que las grandes intervenciones por parte de Dios en respuesta a una iglesia que clama, lo vemos en pasajes en el libro de los Hechos, especialmente cuando la iglesia está unida en un lugar orando y el Espíritu Santo obrando con poder. La importancia de la oración. Por eso que yo quiero desafiarte a orar, a que cultives más y más tu vida de oración. Hay tantos motivos para hacerlo. El pastor Daniel Bianchi, movilizador de la iglesia en Latinoamérica, él postea tantos motivos, más llevándolo al contexto en estos tiempos. Dice, ¿por qué podemos orar? Bueno, oremos que se detenga la guerra, se restaure la paz en justicia y derecho, por los cristianos en Ucrania, por la continuidad de las libertades, ya que estos conflictos se usan para encubrir y descubrir la tensión, también para atribuirse y acumular más poder. Oremos por los que más sufren en las guerras, los pobres, los niños, los ancianos, los vulnerables. Oremos para que las autoridades, los que están en eminencia, como nos dice la palabra de Dios, que oremos por ellos. Oremos para que los que están en conflicto, Rusia, Ucrania y tantos otros, depongan su actitud de soberbia, de orgullo, como hemos orado en esta mañana, y se humillen delante de Dios. Y nosotros como iglesia debemos ponernos en el medio, en la brecha, interceder, clamar a nivel global por lo que está ocurriendo allí, por la iglesia en Ucrania, por el pueblo de Dios en Rusia, por todos los refugiados que ahora están emigrando de esos lugares, ¿no es cierto?, para distintos países en Europa, y nosotros como iglesia no vamos a estar de brazos cruzados, sino orando, clamando, intercediendo delante de Dios. Por eso que en esta mañana yo quiero invitarte que te pongas en pie. Y a reloj que tengo aquí el cronómetro, vamos a orar en silencio cada uno. 1 minuto vamos a orar. Ese minuto por la situación bélica en Rumania, Rusia, Rumania, por la paz, y vas a orar en ese minuto pensando en un obrero, en un misionero por el cual ya estás orando. Podés orar para que el Señor lo proteja, lo guarde su vida, su familia, si tienen los hijos, que le ayude con los hijos, que le provea para sus necesidades. 1 minuto en silencio, en oración al Padre. Oremos.
Amén. Puede tomar su lugar. Ahora que sabemos qué debemos hacer con respecto a la oración. Bueno, 4 recomendaciones. En primer lugar, separa un tiempo especial cada día para orar en este mes por el avance misionero. 2. Reuní a tu familia una vez en la semana e intercedé por 1 o 2 misioneros. 3. Participa en los encuentros de oración misionera semanal, miércoles de 20 a 21. Y en último lugar, prepárate vos mismo a hacer la respuesta a la oración misionera. Porque en el contexto de lo que hoy, los pasajes que abordamos en Lucas, especialmente cuando el Señor dice, ciertamente la mies es mucha, los obreros son pocos. A continuación, Él envía. Y si vos orás y yo oro para que el Señor envíe obreros, ese obrero, vos tenés que estar dispuesto a decirle al Señor, Señor, heme aquí. Yo también estoy dispuesto a ir. Si no, no ores. Si no estás dispuesto a ir, ¿sí? Si el Señor te indica, te llama para ir a distintos lugares, bueno, no ores. Si no quieres comprometerte, no lo hagas. Pero la oración sincera, comprometida delante de Dios, debe de ir en esa dirección. Oremos y cerramos esta parte, por favor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos impulsas una vez más a la oración. A la oración, Señor, con ese lenguaje de confianza, de amor, que podemos venir delante tuyo, Padre, y saber con seguridad, Señor, que tú nos oyes y que tú respondes a la oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por cada uno de tus siervos, tus siervas que están llevando tu palabra en distintos lugares. En esta mañana, Señor, nos acordamos de Silvia Moyano, que seguramente estará viajando hoy, Señor, hacia el Asia. Que le acompañes, le bendigas, le prosperes en todo. Gracias por el matrimonio Suárez, que nos visitó en estos días, también con la misión en Australia, que les guíes, les prosperes, les bendigas. Te damos gracias por F&M, por toda la tarea que los hermanos realizan. Te damos gracias por cada uno de tus siervos, Señor, que en el país, fuera del mismo, en España, Francia, Señor, hermanos, familias que conocemos todos, Señor, en Italia y en tantos lugares, Señor, que les bendigas, les acompañes, Señor, les guardes. Señor, te damos gracias por todo. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.